Hola, vamos a dedicarnos a refutar este video de una forma clara, honesta y transparente. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos y este es el proyecto GTG. ¡Ey, qué onda, men! Ok, ¿cuál es? ¿Existe o no existe Dios? Espérense, antes de continuar, por favor traigan sus palomitas de maíz para poder disfrutar de todas las conversaciones inteligentes de todos los expertos dando su punto de vista en los comentarios. Lamentablemente no empiezas de buena manera, ya que en lugar de comenzar inmediatamente con la razón número uno de la existencia de Dios, tú lo que haces es, como se dice en mi país, ponerte el parche antes de la herida y hacer alusión a que te destruirán en los comentarios. Luego llamas a esta gente expertos de forma despectiva para hacer pensar o hacer ver a los que te escuchen que realmente las personas que comentarán no son expertos en los temas que tú vas a plantear. Mal comienzo para ti. Habla mal de ti como persona, como cristiano, como alguien que quiere dar a entender una idea. Ok, los que ya me conocen saben que a mí me apasiona hablar de Dios y ya saben en qué equipo estoy. Pero es posible que algunos de ustedes ni siquiera crean en Dios. Entonces, mala onda, porque si ni siquiera creemos en Dios y estamos hablando de Dios, nah, chele. Hay que hacer un back to basics. Empecemos por aquí. Uno de los filósofos más respetados de nuestro tiempo, el señor Alvin Plantinga, cree que no hay pruebas de Dios que van a convencer a todas las personas racionales. Pero sí cree que hay por lo menos de 2 a 3 docenas de muy buenos argumentos a favor de la existencia de Dios. El primer argumento que tú esbozas es una falacia de autoridad. Esta falacia consiste en nombrar a alguna persona porque es muy inteligente, porque es muy dotado, porque es alguien muy importante, bonito, y luego de esto decir que esta persona opina tal o cual cosa. Lo interesante y lo curioso de esta falacia que tú haces es que este supuesto intelectual habla y dice que no convencerá a las personas racionales la existencia de Dios. Y por otro lado, habrán algunos pendejos que sí se convencerán. O sea, lo que tú dices es citar a esta persona, a este intelectual, a este pensador, y decir que lo que él dice es que algunos se convencerán y otros no. Y luego, no sé por qué extraña razón, eso es un argumento. Muchos de ustedes dicen, ay sí, yo soy ateo y no se han tomado la molestia de investigar, estudiar y leer sobre ninguno de estos argumentos. Luego continúas con este tipo de argumentos falaces, ya que dices que muchos ateos no han revisado estos argumentos, pero resulta que muchos ateos sí han revisado estos argumentos. Por lo tanto, tu argumento en el fondo es falaz y es, no sé, no lo entiendo. Porque es lo obvio y lo lógico que muchas personas revisen argumentos y otros no, pero la mayoría de los que los revisan por eso son ateos, porque han revisado estos argumentos y se han dado cuenta de que en realidad no son argumentos, que es lo que vienes haciendo tú. Tambe, brother. Según la revista Time, estamos en un tiempo donde más y más, muchos de los filósofos más inteligentes de hoy en día afirman de manera racional su creencia en un ser divino. Bueno, continúas nuevamente con lo mismo. Todavía no escucho ningún argumento o razón de la existencia de Dios, sino una falacia tras otra. Ahora nuevamente recurres a los filósofos o a la gente más inteligente de este momento y que supuestamente como ellos creen, entonces todos debiésemos creer. Pero ese nuevamente es una falacia de autoridad de la que pareces no darte cuenta. Además, cuando hablas de los filósofos más importantes, por alguna extraña razón aparece la revista Time y aparece la cara de Albert Einstein. Y como siempre, los religiosillos recurren a esta táctica para decir que Einstein, uno de los más importantes e inteligentes matemáticos, científicos de la historia, era creyente, lo cual no era así. Él era panteísta y posteriormente, al final de sus días, inclusive puso en duda este tipo de creencia. Así que lo que quiero hacer es una serie de videos para compartirles a ustedes, que son posiblemente un poco más intelectuales, ciertos argumentos lógicos o ciertas razones para creer en Dios. Y si vos sos ateo y me decís, ajá, convénceme pues, convénceme. Hombre viejito, no pretendo convencerte de nada. Si no pretendes convencernos de nada, entonces, ¿para qué haces este video? Vos crees lo que vos querás. La onda es comenzar una conversación inteligente acerca del tema. Listo. Razón número 1 en esta serie de videos. Una pregunta súper importante hoy en día es ¿por qué hoy hay algo en vez de que no haya nada?
tu alrededor. ¿De dónde salió todo eso? ¿Cuál es el origen de todo esto? Antes el ateísmo respondía a esta pregunta diciendo que el universo es eterno o infinito. Pero gracias a los avances de la ciencia, los científicos concluyen que el universo no fue eterno, sino que realmente tuvo un comienzo en el Big Bang. Eso significa que según lo que la ciencia hoy dice, antes de ese Big Bang el universo no existía. O sea, no había nada. No había nada. No, amiguito. Lo que la teoría del Big Bang propone es que antiguamente el universo se encontraba en un solo punto, en un lugar llamado la singularidad, en una forma en la cual toda su masa se encontraba comprimida en un espacio muy pequeño. Eso es lo que la teoría del Big Bang dice. No dice que antes el universo no existía y que de pronto apareció en la nada, porque el concepto de nada en realidad es un concepto imaginario. En realidad la nada, propiamente tal, no existe. No hay ningún lugar que se pueda definir como nada, ni hay nada que se pueda definir como nada, porque la nada es nada. En otras palabras, no podemos estar en la nada para poder preguntarnos qué pasaría si estoy en el lado contrario, o sea, si soy algo. La realidad concreta es que somos algo y no nada. Por lo tanto, la nada pasa a ser un concepto más bien filosófico, no literal. Si decimos que el universo apareció de la nada, sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por lo tanto, estaríamos violando las mismas leyes científicas al aseverar algo así. Lo que la teoría del Big Bang propone es precisamente que la materia estaba comprimida en un punto. ¿Qué había antes de aquello o qué hay fuera, mejor dicho, del universo? Eso lo ignoramos, no lo sabemos. Puede que hayan infinidad de universos, pueden que hayan infinidad de dimensiones, puede que los universos estén comprimidos, puede que hayan membranas, puede que la teoría de cuerdas nos dé luces acerca de esto en el futuro, pero por el momento lo que la ciencia no ha podido corroborar, no puede darlo por sentado y por lo tanto sencillamente no se sabe. No se sabe. Lo que sí se sabe es que antiguamente toda la materia y todo lo que vemos estaba en un punto, y esto por la radiación cósmica que ha sido medida como resultado de la explosión, y se ha llegado a la conclusión de que todo, en retrospectiva, el universo se ha estado expandiendo, y si echamos en reversa a toda esta expansión, llegaríamos a un único punto. Eso es todo, amigo mío. Así que estás terriblemente confundido en tu interés por demostrar la existencia de Dios. El científico Francis Collins dice sobre esto: no puedo imaginar que la naturaleza, en este caso el universo, se creara por sí sola. El hecho que el universo tuviera un comienzo implica que alguien tuvo que haberlo comenzado, y me parece que tuvo que haber sido algo o alguien fuera de la naturaleza. Bueno, nuevamente caes en el mismo error de nombrar a una persona y solo por el hecho de que tú lo nombras, por el solo hecho de tú nombrarlo parece que fuera una verdad definitiva. Yo te podría nombrar montones de científicos, incluido el mismo Stephen Hawking, que te puede decir todo lo contrario de lo que este señor dice. Y por lo tanto, no sé en qué universo esta sería una prueba o un respaldo para tu afirmación de que el universo salió de la nada, lo cual ya vimos no fue así. Nadie postula eso, ningún ateo lo ha dicho nunca, ni mucho menos ningún científico. Si todo lo que hoy conocemos tiene una causa fuera de sí mismo, eso significa que lógicamente el universo también tiene una causa fuera de sí mismo. Aquí es donde la cosa comienza a ponerse estúpida, tonta, y realmente no entiendo cuál es realmente el sentido de este argumento. Si tú dices que todo lo que conocemos tiene una causa externa a sí mismo, esa premisa también debe aplicarse a Dios. O sea, Dios también tendría una causa fuera de sí mismo. Nada puede existir porque sí, de la nada. Por lo tanto, tu argumento se vuelve en contra tuyo, porque tú dices aparentemente que todas las cosas que conocemos, todo lo existente, debe proceder de algo más anterior. Por lo tanto, si aplicáramos esa lógica, debiésemos preguntarnos también de dónde salió Dios. Si todo lo que existe tuvo que salir de alguna parte y tiene una causa fuera de su propia existencia, por lo tanto, ese argumento también se le aplica a Dios. ¿Quién es el creador de Dios? Y eso, al parecer, a ti se te escapa. Luego, como ustedes los cristianos dicen que Dios no fue causado, que es la causa incausada, entonces están aceptando que hay cosas que pueden salir de la nada, como ustedes dicen, aunque ya vimos que no puede ser así, pero pueden haber cosas que sencillamente surjan, aparezcan. ¿Por qué? Porque existen leyes científicas, existen leyes físicas, existen leyes químicas. De pronto, cuando hay un agua
que está sin movimiento, probablemente tú puedas empezar a ver cómo aparecen aparentemente de la nada musgos, mohos, ciertos animalitos, ciertas esporas, ciertos hongos, y aparentemente aparecieron de la nada. Y así lo pensaron durante muchos años y muchos siglos los humanos anteriores, que las cosas realmente de repente aparecían de forma mágica, y por eso pensaban que Dios había hecho aparecer todo de forma mágica. Luego descubrimos que había leyes que regían el universo, la naturaleza, y que las cosas surgían producto de las combinaciones prácticamente por millones y millones de años de los productos de los elementos que forman este universo. Alguien tuvo que haberlo creado, especialmente porque sabemos que tuvo un comienzo. Al introducir este concepto de que las cosas aparentemente porque a ti se te ocurren son creadas, inconscientemente estás introduciendo un creador. Las cosas no son así. No porque las cosas tengan un comienzo tienen que tener precisamente un creador. Nosotros tuvimos un comienzo como seres humanos, pero no tuvimos un creador propiamente tal. No nos crearon, no nos armaron. Fuimos engendrados y tuvimos un proceso de crecimiento, un proceso de generación de célula tras célula hasta poder contemplar lo que somos hoy en día. Así que es otro concepto falaz el decir que fuimos creados o que las cosas por tener un comienzo tienen que ser creadas por un supuesto creador. ¿Quién lo creó? Si queremos ser consistentes, tuvo que haber sido algo o alguien que está por encima de lo natural. Bueno, aquí astutamente introduces el concepto de alguien o algo o alguien, dices tú, solo porque a ti se te ocurre que fue justamente tu Dios bíblico. Por eso introduces ese concepto, tuvo que ser creado por alguien. Y que también existe por causa de sí mismo. Y que también existe por causa de sí mismo. Y que también existe por causa de sí mismo. ¿Mi idea o estás contradiciéndote, amigo mío? Primero dices que tu espectacular causa para probar la prueba número 1 de la existencia de Dios es precisamente que nada puede existir solo, de la nada, por causa de sí mismo. Pero resulta que ahora, mágicamente, existe un ente, un ser, que sí puede existir por causa de sí mismo. Dios. Déjame ver. Eso es estúpido, idiota, incoherente. Si aceptas que hay algo que puede existir por causa de sí mismo, ¿por qué putas este universo no puede existir por causa de sí mismo? ¿Y por qué putas otras cosas o los mismos humanos podemos existir por causa de nosotros mismos? Porque estás nuevamente reconociendo que existe algo o alguien o un ser mágico fuera de la naturaleza que existe por sí mismo sin dar ninguna puta evidencia. Y lo único que dices y dices y repites es que nada puede salir de la nada excepto Dios. Claro. Excelente argumento. Y ese es el argumento. Y ese es el argumento. Y ese es el argumento. Oponentes de este argumento como Richard Dawkins y Sam Harris responderían que esto no prueba que ese creador es el Dios de la Biblia. Y tienen razón, y tienen razón, y tienen razón, y tienen razón. Pero tampoco negaron que las conclusiones de ese argumento son válidas. Aquí vamos a pensar que tú estás un poco desinformado, tal vez, que no sé, algo te pasó, algún bloqueo mental, algún lapsus, porque hasta donde yo sé, lo que han venido haciendo precisamente esas personas que tú nombraste es refutar estos argumentos y no considerarlos válidos. Y por eso que son conocidos y famosos, precisamente porque no consideran válidos ni razonables estos argumentitos que tú estás presentando, como que, porque hay algo en vez de nada, Yahweh, el Dios bíblico, existe. Y porque hay mucha gente que lo cree así, es así. Y porque un intelectual de pacotilla lo piensa así, es así. Aunque acabas de señalar que tienen razón en decir que nada de lo que tú puedas mostrar como evidencia probará nunca que se trata de tu mágico Dios bíblico, porque tú mismo dices que tienen razón esos personajes en la aseveración que hacen. Entonces, según este argumento, es posible y racional que haya algo o alguien que está por encima de lo natural detrás de todo lo que hoy vemos a nuestro alrededor. Aquí es donde uno empieza a pensar que esta gente tiene algún problema, son estúpidos o simplemente deshonestos, porque acaba de decir que es
lógico y racional pensar que hay alguien fuera de lo natural. Alguien fuera de lo natural. Esto es pura y sana y santa creencia bíblica. Nada más que eso, pero algún argumento factible o probable dentro del mundo de lo racional, cero. Cero. De hecho, todo el mundo científico, todo el mundo racional, todo el mundo lógico, todo el mundo de las ideas, ya ha descartado a Dios, al igual que la filosofía moderna. No es lógico ni racional pensar que podemos conocer algo que está fuera del universo o fuera de la naturaleza, sencillamente porque nosotros estamos dentro del universo y dentro de la naturaleza y no podemos tener contacto con aquellas fuerzas externas, aunque así existiesen o no. Dicho de otra manera, no hay motivos racionales para acreditar la existencia de ningún Dios. Y lógicamente este video tampoco podrá probarlo nunca porque, como tú mismo lo dices, esa comprensión está por sobre o por fuera de la naturaleza y tú eres un simple mortal que está adentro de la naturaleza. Pero como tú te sientes un iluminado, vienes a tratar de vender tu estúpida prueba de la existencia de Dios. Si esta es la mejor, la más importante, la superior, la número uno, la que pensaste que podías, con la cual podías romperla, lamentablemente te equivocaste. Y ese fue el primer punto de esta serie de videos.